Queridos espectadores, valiosos seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con respeto y cariño. ¿Qué es un sueño? ¿En cuántas categorías se divide? ¿Se puede ver al profeta Mahoma en sueños? ¿Es posible ver al profeta Mahoma en un estado de vigilia o verlo realmente? ¿Y cómo se puede entender que estos sueños son reales? ¿Se puede actuar según los sueños? ¿Qué tan vinculantes son los sueños para el comportamiento humano, las acciones y los planes? ¿Qué nos cuentan los ejemplos de sueños mencionados en el Corán y los hadices relacionados con los sueños? Abordaremos juntos cómo podemos liberarnos de las revelaciones de los insi y los jin en los sueños o en estados de vigilia, así como de cómo los sueños pueden engañar a las personas. En primer lugar, hay personas que han abierto sus puestos en un mercado establecido y afirman que están vendiendo sueños a la gente, diciendo que han alcanzado posiciones, aprendiendo de grandes maestros del pasado, incluyendo al profeta Mahoma, y que han escrito libros. Un mercado lleno de aquellos que afirman haber obtenido renovación, mahdiismo, sheikismo y maestría, e incluso que han visto en sueños o en estado de vigilia a Alá y al profeta Mahoma, quienes les informan sobre su destino, en el paraíso o el infierno, así como sobre las liberaciones futuras, los caminos de salvación y sus tiempos. Lo que es aún más grave y preocupante es que en sueños o en estados de vigilia se dice que el profeta, Mahoma, los compañeros, comandantes o las personas consideradas líderes por la comunidad llegan a ciertos lugares para apoyar y honrar a grupos específicos, comunidades, órdenes y personas, testificando que están en el camino correcto. De esta manera se difunde la idea de que la victoria y la salvación prometidas están muy cerca, lo que juega con las vidas de millones de personas inocentes. Se afirma que reciben órdenes de Alá, del profeta, de su maestro, de su sheikh, de su gaud, de su kutba y de grandes estadistas, sultanes, califas y padres que no pueden ser encajados en la historia, y lamentablemente el número de quienes dicen esto está aumentando día a día. Esto demuestra cuán importante es este tema y se debe entender que este asunto confundirá las mentes de las generaciones actuales y futuras y que estarán en peligro de volverse deístas o ateos, por lo que es crucial que estos temas se comprendan correctamente. Después de expresar el tema y su importancia de esta manera, comencemos con la pregunta de qué es un sueño y en cuántas categorías se divide. Como todos sabemos, los sueños se dividen en dos categorías: los sueños salih, buenos, y los sueños confusos, conocidos como Edgasu Elem. Podemos hacer esta distinción como sueños del subconsciente y sueños del supraconsciente. Además, queridos espectadores, también hay quienes clasifican los sueños en sueños demoníacos y sueños piadosos, y pueden existir diferentes formas de definiciones. Podemos describir los sueños del subconsciente de la siguiente manera: los sueños que vemos son el reflejo en nuestra pantalla de conciencia, nuestro espejo de los impulsos, sentimientos y acumulaciones de todo tipo de rencor, odio, ira, hambre, sed, lujuria, ocupaciones diarias y acciones que provienen del tronco encefálico que se encuentra debajo del subconsciente e incluso más allá de él, también conocido como el tercer cerebro. El Corán se refiere a estos sueños como Edasu Elem, es decir, sueños confusos.
Las imágenes que se reflejan en el espejo de la conciencia, formadas por la mente, el corazón, las emociones, los pensamientos y las acciones que surgen de la revelación del mundo del alma y del significado, se denominan sueños salig. Podemos entender si un sueño es salig o no a partir de las siguientes observaciones. El sueño que ves será muy claro. No habrá incertidumbres como lo comparé desde lejos, lo vi como una luz, o se parecía a él desde atrás. Para que un sueño sea considerado un sueño, la persona debe haber pasado su vida hasta esa tarde de una manera que agrade a Alá. Si la persona se despierta completamente bajo la influencia del sueño que ha tenido, se puede considerar que ese sueño es un sueño salig. La persona puede ver este sueño como una herramienta de motivación para sí misma. Repito, esta es una interpretación personal del sueño. Se puede ver como una herramienta de motivación, una razón, una situación que alegra y un elemento que corrige el propio estado de ánimo, pero nunca debe expresarse de tal manera que cause efectos en otras personas, especialmente en acciones, comportamientos y creencias que involucren a otros. Si una persona es insistente en sus propios sueños o en los sueños de los demás y busca llegar a ciertos mensajes, creencias o conclusiones a través de ellos, esto es al menos una falta de cortesía y en última instancia una falta de respeto, dado que abordaremos este tema bajo el título de Si se puede actuar según los sueños. Por ahora he dicho esto, y tratemos juntos de encontrar la respuesta a las preguntas de si el profeta Mahoma puede ser visto en los sueños. Primero, aprendamos sobre la cuestión de si nuestro Señor, Alá, el Altísimo, puede ser visto en sueños o en la vida social, e incluso si los profetas pueden ver a Alá a partir de los versículos del Corán. En el versículo 11 de la sura de la Shura se dice que nada puede ser como Alá. En el versículo 51 de la sura Ash-Shura, Alá dice que nunca es posible que un ser humano hable. Sin embargo, habla a sus mensajeros y profetas elegidos a través de la revelación, mediante ángeles asignados. Sura de la sinceridad 4. En el versículo se dice que no hay igual a Alá. Sura Al-Araf 143. En el versículo, Moisés había llegado al monte Sina en el tiempo que esperábamos y dijo: Señor, muéstrame tu esencia para que pueda verte. Alá respondió: nunca podrás verme. En el versículo 103 de la sura Enam se dice que los ojos no pueden verlo jamás. Los ojos no pueden percibirlo. Sin embargo, Alá percibe y ve los ojos. Se dice que Alá es poseedor de un profundo conocimiento y está al tanto de todo. Todos estos versículos nos transmiten esto. Quien tenga fe y crea en Alá debe saber que todo lo que le venga a la mente sobre el Altísimo Alá no es más que una ilusión, ya que Alá no se asemeja a nada. Alá está más allá de eso. Se debe entender que la esencia de Alá no puede ser conocida. No tiene sentido actuar con lógica y razón en este asunto. Queridos espectadores, el profeta Mahoma, que es único y sin igual, que está más allá de nuestra comprensión, que no se asemeja a nada y que está fuera de todo lo que podemos imaginar. La corporealización de Alá, la asignación de un lugar y la colocación de los profetas a su derecha e izquierda para que se comuniquen y la afirmación de que se ha hablado nos ha permitido entender juntos cuán alejados están de la Corán o del Islam. Ahora, permítanme abordar el tema de la visión del profeta Mahoma en sueños. En un hadiz registrado en Bukhari, el profeta Mahoma dice: quien me vea en su sueño es como si me hubiera visto en vida, porque el diablo no puede tomar mi forma. El comentarista de este hadiz, Bukhari Sharihi,
Ibn Hajar el-Asqalani, en su obra Fethul Bari, nos informa que ver al profeta Mahoma en sueños significa verlo con su apariencia real, tal como era en su tiempo. Por lo tanto, para poder ver al profeta Mahoma es necesario haberlo visto personalmente en la época en que vivió. Por supuesto, es necesario saber cómo es él. A partir de la fotografía, avancemos un poco más en la situación de nuestro tiempo y digamos, la persona debe poder ver su video o sus fotos en internet. De lo contrario, nunca será posible saber si la persona que aparece en el sueño es nuestro profeta Mahoma. La pregunta que debemos hacer a las personas que dicen haber visto al profeta Mahoma en sueños es la siguiente: ¿eras uno de los compañeros del profeta? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo viste al profeta Mahoma en su forma real? ¿Viste su foto o video? Entonces, ¿cómo y de dónde sabes que la persona que viste es un profeta? ¿Tienes alguna prueba? Queridos espectadores, ahora vamos a dar ejemplos de aquellos que han expresado haber visto a Alá y a su mensajero, el profeta Mahoma, en sus sueños y haber recibido conocimiento. Cuando visitamos a la mujer, que era bastante mayor y a quien consideraba cercana, en su lecho de enferma, ella nos dijo que había visto a Alá en su sueño, que le había revelado quiénes eran dignos del paraíso y quiénes del infierno, y que constantemente recibía esta información. Aprovechando la oportunidad me pregunté a mí mismo, por amor a Alá, si soy de los que irán al infierno. Él respondió: no, tú no eres de los condenados al infierno, eres una buena persona. Pero le mostré a la dama, que también era considerada amiga mía, a quien habíamos ido a visitar juntos, y él no le dijo nada, solo la miró fijamente. Durante un largo rato, no solo hay quienes ven a Alá en sus sueños, sino también quienes se ven a sí mismos. Como Alá dentro de esta comunidad, se le pregunta a un jefe de clínica psiquiátrica: ¿hay alguien en su sección que haya visto a Alá? Cuando se pregunta a los enfermos, el sheikh responde así: dejen de lado a quienes dicen haber visto a Dios. En nuestra clínica hay 2 pacientes que afirman ser Dios, 8 que dicen ser profetas y no sé cuántos más que se identifican como Mahdi, Mesías o como representantes de la renovación. Él responde que tampoco sabe cuántos han sido tratados y han salido. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos de aquellos que han visto al profeta Mahoma en sus sueños. Una vez más, alguien a quien considero cercano y que es unos años mayor que yo, me llamó por teléfono para compartir su sueño y dijo que vio al profeta Mahoma en su sueño. Luego me contó con detalle cómo lo vio y qué sucedió, y debido a que también expresó cuestiones como el rencor hacia algunas personas que podrían requerir una fatwa y el distanciamiento de ciertos individuos, le di respuestas a estas inquietudes. Y luego, queridos espectadores, le pregunté a él ¿a quién o a qué se parecía el profeta? Y él respondió que vio algo como una luz. Otra persona describía al profeta que vio en su sueño de la siguiente manera: soy un pastor que apacienta mis rebaños. En mi sueño vi al profeta Mahoma y me anunció que yo era el Mahdi. Por eso quise publicar este video para informar a la comunidad que deben seguirme y obedecerme. Te vendrá a la mente, pero ¿realmente era un profeta la persona que viste en tu sueño? ¿Cómo supiste que eras el Mahdi? Pueden preguntar, aquí está mi respuesta. Sí, era el profeta que vi y decía que su forma era exactamente igual a la mía. Otra persona, en un video que también se puede ver en internet, informaba a toda la comunidad que el profeta visto en el sueño
se parecía a su propio sheikh y que esto demostraba que su camino era el correcto. Otra persona informaba que en su sueño el profeta Mahoma había venido para ayudarle con ejércitos a su disposición. Uno decía que los ejércitos de ángeles venían en ayuda de Khalid ibn al-Walid, otro decía que venían en ayuda del califa Omar, y otro más decía que venían en ayuda del califa Abu Bakr, anunciando que la victoria estaba muy cerca. Otro ejemplo que compartiré con ustedes es sobre los estudiantes que estudian con sus maestros. Un grupo de estudiantes ya no está asistiendo a las clases y el maestro también está intrigado. Cuando pregunta a los otros estudiantes dónde están sus amigos, les pide que vayan a buscarlos, que los encuentren y que averigüen por qué no han venido. Los estudiantes que encontraron a sus amigos vienen y le dicen a su maestro: «Maestro, ellos ya son santos. No les queda ninguna distancia que recorrer. Cada día un grupo de ángeles venía a ellos, los abrazaba y los llevaba al paraíso, donde disfrutaban de todas las delicias del paraíso, hasta el momento que consideraran apropiado. Por eso les informan que no es necesario recibir lecciones. Maestro». El maestro les dice a sus estudiantes: «Dado que es así, mis estudiantes iluminados, vayan y den mis saludos a esos estudiantes y díganles que cuando los ángeles vengan y los lleven al paraíso, y cuando estén a punto de comenzar a disfrutar de las delicias del paraíso, Euzu billahi minesh shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, que digan que buscan refugio en Alá del diablo expulsado y que así comiencen a disfrutar de las bendiciones, pero que sus corazones estén llenos de fe en Alá, sin olvidar la confianza en Él, y que les recuerden que no deben olvidar pronunciar esta palabra con tal tranquilidad». Y los estudiantes van a sus amigos y les transmiten lo que han dicho sus maestros, y ellos también aceptan. Cuando comienzan a disfrutar de los placeres del paraíso, dicen Euzu billahi minesh shaitanir rajim y se ven a sí mismos. En el baño, supongo que ya entendieron lo que comieron delante de ellos. No diré lo que comí después de esto. No, puedo compartirlo con ustedes porque es parte de mis palabras censuradas. Queridos espectadores, en este preciso momento, el versículo 201 de la Sura Araf, es necesario compartir el versículo con ustedes. Nuestro Señor dice que cuando a las personas que viven una vida consciente y sensible, es decir, que intentan vivir bajo el testimonio de Alá, les llega un impulso, una sugestión, una idea o un pensamiento del diablo, recuerdan a Alá y ven la verdad. Sura Al-Araf 200. Si viene una incitación del diablo, busca refugio en Alá. Ciertamente, solo Él es el oyente, el conocedor. En el versículo 52 de la Sura Har se expresa que el diablo ha intentado influir en el mundo de los sueños de todos los profetas, sin excepción. Queridos espectadores, no hay ninguna persona que no sea engañada en sueños por los insi y los jin. Por lo tanto, ya sea que se trate de lo que se ve en estado de vigilia o en sueños, se debe buscar refugio en Alá y esforzarse por liberarse de los engaños del diablo. Ahora pasemos a la pregunta que creo que todos ustedes tienen curiosidad por saber. ¿Se puede actuar según los sueños? ¿Pueden los sueños ser una fuente de conocimiento? Primero, después de transmitir los pensamientos sobre aquellos que vieron al profeta Mahoma en sueños o en visión directa, analicemos juntos los sueños relacionados con el profeta Yusuf y el sacrificio de su hijo Ismael, tal como se relata en el Corán. En el hadiz que mencioné anteriormente, narrado por Bukhari, se dice que quien ve al profeta Mahoma en sueños es como si lo hubiera visto en vida, porque el diablo no puede tomar su forma. Además, el comentarista de Bukhari, Ibn Hajar el Asqalani,
en su obra Fethul Bari, expresa que ver al mensajero de Alá en sueños significa verlo realmente en la apariencia que tenía durante su vida. Dado que solo aquellos que lo han visto en vida pueden ver al profeta Mahoma, entonces debemos plantearnos las siguientes preguntas que no deben ser subestimadas. ¿Qué les aportó a aquellos que vieron al profeta Mahoma en sus sueños mientras él vivía, que ahora les aportará a quienes lo ven? Muchas personas de entre los compañeros de nuestro profeta Mahoma y de quienes vivían en su entorno lo veían en sus sueños, y aquellos que luchaban contra él también lo veían en sus sueños. Ebu Jehil, Ebu Leheb y Abdullah bin Selul también veían en la misma sociedad. La señora Aisha, su hija Fátima, su tía Safiya, su tío la señora Abbas, los hijos de Abdul Muttalib, todos los que pertenecen a la tribu de los Quraysh y aquellos de otras tribus ven al profeta Mahoma en su forma original, porque vivieron con él. Sin embargo, ver a nuestro profeta Mahoma en sueños no les aportaba nada, no les aportó nada. Ni Ebu Sehil se convirtió al Islam, ni su tío Ebu Leheb, ni Mubire abandonaron la lucha, ni siquiera Abdullah bin Selul renunció a la hipocresía. Incluso amaba al profeta Mahoma, como a la vista de sus ojos. A Fátima, hija mía Fátima, procura redimir tu alma de las manos de Alá, porque en el día de la resurrección, en ese gran día de cuentas, en el Tribunal Supremo, no tendré la capacidad de hacer nada por ti, decía. De la misma manera, se dirigió a la señora Safiye y a su tío, el señor Abbas, diciendo: ustedes también deben esforzarse por comprar sus almas de la mano de Alá, porque no tengo la capacidad de hacer nada por ustedes. Además, Abdullah estaba haciendo la misma advertencia a los hijos de Abdul Muttalib y a la comunidad de los Quraysh. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, no puedo hacer nada por ustedes. Ustedes también deben esforzarse por comprar sus almas de las manos de Alá, decía. Abu Lahab es el tío del profeta Mahoma, es un cercano del profeta. Además, la esposa del profeta Lut compartió la misma almohada con el profeta Nuh durante toda su vida. Habían puesto sus cabezas en la misma almohada. Era la esposa del profeta y su pariente. Era el hijo del profeta, el hijo de Hazreti Nuh. Ebu Leheb era el tío del profeta. Queridos espectadores, ser cercano al profeta, descender de él, ser de su linaje. Arce, ser descendiente de Ebu Bekir, Omer, Osman o Ali, radiallahu anhum ejmaín, no implica en absoluto tener un privilegio, una ventaja o una superioridad ante Allah, ya sea ser Sayyid o Sherif, porque como todos sabemos, en el Islam, en el Corán, la superioridad se basa únicamente en la piedad. La taqwa es tratar de vivir nuestra vida con la conciencia de responsabilidad ante el testimonio de Alá. Queridos espectadores, dado que ver al profeta Mahoma no pudo ser un camino para resolver los problemas, entonces su compañera de vida, la Hazreti Aishi, y también Hazreti Ali, quien luchó bajo su liderazgo, eran los más cercanos y se sacaron las espadas unos a otros. Vivieron problemas y guerras que llevaron a la muerte de 10,000 personas y se produjeron separaciones. ¿No podría alguien ver al profeta Mahoma en un sueño o en persona y pedirle su opinión, su ayuda sobre cómo se resolvería este asunto? Omer estaba siendo objeto de un atentado dentro de la mezquita y la persona que llevó a cabo ese atentado había amenazado previamente al Arce. Omer, el Hazreti Ali, estaba nuevamente siendo objeto de un atentado durante la oración de la mañana. El Hazreti Osman fue martirizado mientras leía el Corán, con su casa sitiada y un agujero abierto en su hogar.
El Hazreti Hussein estaba siendo martirizado en Kerbela junto con sus parientes más cercanos. No deberíamos preguntarnos ahora, no deberíamos preguntar a aquellos que dicen haber visto en sus sueños que se les otorgó conocimiento, que fueron proclamados como el Mesías Mahdi en sus sueños, o que en sus sueños se les ofreció ayuda material y espiritual de ejércitos de una forma u otra. ¿Acaso no es necesario cuestionar esto? ¿Acaso Aisha el-Harse, Ali el-Harse, Ebu Bekir, Omer, Ali Osman, el-Harse, Hussein y sus cercanos no eran más capacitados que ustedes para reunirse con el profeta Mahoma, aprender de él y recibir liderazgo sobre lo que debían hacer? Y no podrían preguntarle al profeta Mahoma cómo deberíamos hacerlo, oh mensajero de Alá. ¿Son ustedes más dignos que ellos? ¿A ustedes les parece que resuelven sus problemas, que vienen en ayuda, que apoyan, mientras que ellos nunca recibieron ayuda del profeta Mahoma al enfrentar tantos problemas y cuestiones? El profeta no pudo ayudarlos. Queridos espectadores, los sueños no son una fuente de conocimiento. Si existe tal confusión, por ejemplo, esto me fue revelado en mi sueño, esto me fue dictado, o aprendí estas cosas de tal y tal sheikh hace siglos, en un sueño, no hay nada que haya escrito que no haya hecho en mi sueño, sentado junto a mi profeta Mahoma, obteniendo su aprobación. Sé que todas las observaciones centradas en los sueños están expuestas a los peligros de las influencias de los insi y los jinn, especialmente de los demonios jinn, y siempre están presentes, porque en el versículo 52 de la sura de la Hajj, así como en los versículos 200 y 201 de la sura de Al-Araf, ya les había expresado esto anteriormente. En particular, en el versículo 52 de la sura del Hajj se menciona que el diablo ha intentado influir en el mundo de los sueños de todos los profetas, sin excepción. Entonces pensemos, ¿quién no querría que el diablo, que incluso intenta confundir el mundo de los sueños de los profetas, convierta el mundo de los sueños de alguien en un juguete y asimismo en el portavoz de esa persona? Permítanme decirlo de manera clara, si las personas consideran a otra persona digna de los más altos cargos, la ven como un sheikh, un maestro, un amigo de Dios, un santo, un renovador, un gauth, un kutba, una persona sincera, piadosa, un mahdi e incluso como un mesías, no importa cuán exaltados estemos, nunca será posible que esas personas hagan inferencias sobre el sueño, de manera que influyan en las acciones y comportamientos de los seres humanos a través del conocimiento o las visiones, porque somos nosotros quienes consideramos a las personas dignas de esos rangos, otorgándoles grandeza y convirtiéndolos en los dueños de los rangos inalcanzables. Nosotros. Alá no ha elegido a nadie como sheikh, maestría, maestro, gaut, kutba, renovador o mahdi, tampoco ha realizado tal designación. El destinatario de la elección y el nombramiento son solo y exclusivamente los profetas. Por lo tanto, los profetas son profetas en cada momento que viven. También lo son mientras duermen. Los sueños que ven los profetas son sueños verdaderos y rectos, si los profetas actúan de acuerdo con sus sueños. Esas acciones no serán erróneas. Si se comete un error, es corregido de inmediato por su Señor a través de la revelación. Al mismo tiempo, lo que se muestra a los profetas en sueños se confirma con la revelación. Por eso, ningún profeta tiene la oportunidad de cometer un error dos veces, y a ningún profeta se le permite morir a causa de su error, según lo dispuesto por su Señor, porque esa conducta y acción se heredan como una tradición para sus comunidades, porque se nos informa a través de los versículos que debemos seguir a los profetas, construyendo nuestras vidas a partir de su hermosa guía, su ejemplo y su liderazgo. Ahora,
A la luz de esta información, sigamos los sueños que vieron los profetas en el Corán. Comencemos con el sueño en el que el profeta Ibrahim sacrifica a su hijo. El sueño del profeta Ibrahim se menciona en el Corán, en la Surá Safat, versículo 102. Se narra en el grupo de versículos hasta el versículo 107. Nuestro Señor dice en el versículo 102, cuando su hijo alcance la edad en que puede caminar con él, Ibrahim, oh hijo mío, veo en sueños que te estoy sacrificando. Piensa en esto que dices, había dicho. Él respondió, oh Padre mío, haz lo que se te ha ordenado, Inshallah, me encontrarás entre los que son pacientes. En los versículos se menciona el profeta Ibrahim, puso a su hijo para sacrificarlo. En los versículos se confirma su sueño y se valida. Y luego se ordena que has superado la prueba. De esta manera se ofrezca un gran carnero como rescate. Y queridos espectadores, a pesar de que en este sueño se ve la orden de sacrificar al niño en las creencias de la época, existía la tradición de sacrificar a los niños varones. Ibrahim, pensando y pensando, realmente recuerda haber tenido un sueño así. Se dice que en el sueño de Hazreti Ibrahim, él vio que estaba a punto de sacrificar a su hijo, y a pesar de que Hazreti Ismail era muy joven, él deseaba que se cumpliera cualquier orden que su padre pudiera recibir al respecto. Y queridos espectadores, si esto es un mandato de Alá, se dice que si es un mandato que debe cumplirse, no puede ser un mandato de poder como el asesinato de un niño inocente, como se menciona en el Corán, Sura 5, versículo 32, como se indica en el versículo. Matar a una persona inocente es como matar a toda la humanidad, y dar vida a una persona es como dar vida a toda la humanidad. Sura Al-Ma'idah 29. Según el versículo, se entiende que, así como la palabra de Alá no puede ser alterada, el Altísimo Alá no permite tal acción, debido a la realidad de las cosas. Cuando el profeta Ibrahim quiso cumplir con lo que había visto en su sueño, el Altísimo Alá le otorgó un gran sacrificio. Como redención, no cumpliste con el mandato del versículo, sino que realizaste el sueño, es decir, aceptaste el sueño como una realidad. Se hace hincapié en que esto no es un mandato divino, sino que es un sueño, y se presenta a su atención el hecho de que no se puede actuar basándose en un sueño, y que, en lugar de la parte mencionada en ese sueño, se debe ofrecer un sacrificio como expiación. Por lo tanto, queridos espectadores, el profeta Mahoma, la acción basada en el sueño que vio el profeta Mahoma, de un profeta de gran importancia como Ibrahim, ha sido prohibida por la revelación. Además, debemos recordar esto: ningún profeta consulta jamás con nadie sobre un mandato que le ha sido revelado. No pregunta a nadie, no consulta a otros para obtener su opinión, no retrasa la ejecución de la orden, la lleva a cabo de inmediato. Ahora analicemos juntos el sueño de Harse Yusuf, que comienza en el versículo 4 de la Sura Yusuf. Oh padre Yusuf, sin duda vi en mi sueño a 11 planetas, al sol y a la luna. Postrándose ante mí, su padre le dijo: oh pequeño, no cuentes tu sueño a tus hermanos. De lo contrario te tenderán una trampa. Sin duda, el diablo es un enemigo manifiesto para el hombre. En el 6º versículo, el profeta Jacob le dice a su hijo José: así es como tu Señor te elegirá, te enseñará parte de la interpretación de los eventos que has visto en sueños y completará su favor sobre la descendencia de Jacob, tal como lo hizo con los 2 antepasados.
Ibrahim e Ishak. Sin duda, tu Señor es el conocedor, el que da juicios justos. Queridos espectadores, si se presta atención al versículo 5 de la sura de Yusuf, se puede ver que el profeta es el Harse Yusuf. Se dice a Yusuf, hijo de Jacob, no le cuentes tu sueño a tus hermanos. Querido hijo, se nos pide por favor que no compartamos los sueños con otros, incluyendo a nuestros hermanos, de ninguna manera, ni siquiera con ellos. La verdad del sueño nos informa sobre su testimonio, porque incluso si son hermanos, los impulsos del diablo nos recuerdan que las divisiones, las calumnias, los odios, los celos e incluso los resultados que pueden llevar a la muerte pueden interponerse entre ellos. También debemos tener en cuenta que el intérprete de este sueño, el profeta Jacob, es un profeta y que los 11 planetas, la luna y el sol, se refieren a él. El significado de postrarse ante Yusuf se expresa en el Corán, en el versículo 100 de la sura de Yusuf. Sus padres lo elevaron y lo hicieron sentar en el trono y todos se postraron ante él, agradeciendo a Alá por haberlo encontrado. Yusuf dijo, oh Padre mío, esta es la interpretación del sueño que vi anteriormente. Ciertamente mi Señor lo ha hecho realidad. De nuevo, la situación relacionada con la interpretación de los sueños de Hazret y Yusuf se encuentra en los versículos 43, 44 y 45 de la sura Yusuf. En esta ocasión, no es el profeta Yusuf quien tiene el sueño, sino el rey de la época. El rey vio en su sueño 7 espigas verdes y 7 espigas secas, y además vio a 7 vacas flacas, comiendo a 7 vacas gordas, y que también le expresen el significado de esto. Los intérpretes de sueños que están a su alrededor, los intérpretes de sueños se reúnen y después de escuchar al rey sobre su sueño, dicen que no podrán interpretarlo y que es un sueño confuso. Más tarde, mientras el rey vivía bajo la influencia de este sueño, el amigo de Yusuf, que había salido de la prisión, lo recuerda en la cárcel. Inmediatamente se dirige a Harse Yusuf para pedir la interpretación del sueño, y Harse Yusuf interpreta el sueño de la siguiente manera: durante 7 años cosecharán abundantemente sus cultivos. Sin embargo, después de esos 7 años habrá 7 años de escasez. Por eso, cada año almacena una parte de la cosecha de cereales, incluyendo el trigo, con sus cáscaras y espigas. En años de escasez comerás de estos cereales que has almacenado. Dado que nuestro tema no es la historia del profeta Yusuf, solo comparto con ustedes las secciones relacionadas con los sueños. La situación relacionada con los sueños que interpretó Yusuf se explica en el versículo 37 de la sura de Yusuf. Se dice que lo que he dicho sobre los sueños y las interpretaciones que he hecho provienen de lo que mi Señor me ha enseñado, y se nos advierte que los numerosos libros escritos sobre la interpretación de los sueños carecen de información veraz y no deben ser creídos. Queridos espectadores, en conclusión, ya sea por lo que el profeta Jacob le dijo a Yusuf sobre contar su sueño a sus hermanos, o por lo que el profeta Mahoma, en su sueño, a Ibrahim se le informó que el acto de sacrificio no había sido ordenado y que era simplemente un sueño derivado de la cultura de su tiempo, y que los sueños no deben ser validados, entendemos que las interpretaciones de los sueños de Yusuf son parte de lo que mi Señor le enseñó, y que, según lo que nos informa el Corán, nunca se debe actuar basándose en los sueños, ya que los sueños no pueden ser una fuente de conocimiento. Es necesario preguntar a aquellos que dicen haber visto a Alá en sus sueños, e incluso que han recibido revelaciones de Alá y las han recopilado en libros. ¿Acaso eres más grande que Alá para que puedas verlo? A pesar de que Alá no tiene igual ni semejante,
y no se parece a nada que pueda concebir la mente humana? ¿Qué es lo que has visto y cómo has materializado a Alá? No sea que lo que ves sea un demonio y que lo que te ha sido revelado no sean sus susurros. Dado que ya hemos planteado las preguntas que se deben hacer a quienes dicen haber visto al profeta Mahoma, solo expresaremos lo siguiente: no se ve al profeta en sueños, sino en el Corán. El Corán nos informa en el versículo 43 de la sura Rahat que debemos ser testigos del profeta apoyando su causa. En el mundo islámico, mientras se ocupan de los sueños, no queda ni moral ni honestidad. No queda ni trabajo ni derechos. ¿Dónde está el Islam? Según la expresión de Akif, el pasado es incluso humanidad para nosotros. Por eso, dejemos de lado las interpretaciones religiosas paralelas formadas a través de los sueños, sus motivaciones y planes futuros. Leamos el Corán, que Alá ha declarado como su religión completa y aceptada. Siguiendo el ejemplo del profeta Mahoma en nuestras vidas, construyamos nuestra mente y nuestro corazón con el Corán. Deseo y espero que los sueños que vean sean motivo de bien, deseo y anhelo que nos guíe por su camino, alejándonos de la percepción religiosa construida a través de los sueños. Deseo y espero que nuestro Señor nos proteja del peligro de todos los fanáticos religiosos que intentan construir nuestro futuro a través de sueños influenciados por la intervención del diablo. Deseo y anhelo que mi Señor nos permita vivir como musulmanes, que reciba nuestra confianza de manera musulmana, que podamos rendir cuentas con rostros radiantes y que al final nos conceda la recompensa del paraíso y la compañía de los profetas, los veraces, los testigos y los justos. Deseo y espero que el amor nunca falte de su corazón y que la sonrisa nunca se apague de su rostro, que todo sea conforme a su corazón, que Dios los proteja,